tenía claro el apóstol Pablo la necesidad de entrar a la meta, porque de nada sirve llegar a la meta si no vas a entrar. Se llega a la meta para tener acceso a la meta. Y el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que Dios viva su vida a través de mí, a través de ti, a través de nosotros como iglesia de Dios. Y entonces dice en el versículo 2, puestos los ojos, precisión en la meta. Tú no llegas nunca al lugar donde tú no ves primero. ¿Qué hiciste tú para poderte sentar en esa silla? ¿Ver la silla? ¿O llegaste allá? Que me lleve cargada Hilda. Mejor si me pones sobre los hombros. No, tú tuviste que ver la silla y decir, aquí me siento. Nadie llega a un lugar que no tiene precisión de lo que está observando. O tú te sientas en el aire y te gusta caer sentado así, de romplón en el suelo, y que cada vez haya más hernias y... No, nadie. Sería una actitud completamente de locura si ese fuera un comportamiento, porque no estamos hablando de un accidente. Pero el escritor a los hebreos nos decía lo del versículo 1, porque tenía puestos, tenía precisión en la meta, precisión en el objetivo, precisión en el propósito. Y no siempre serán cosas malas, a veces serán cosas muy buenas, extremadamente buenas. Pero tú quieres saber si verdaderamente, si estamos, dice la escritura, guiados, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Tú quieres hacer una simple práctica, tú pregúntate si tu decisión suma al propósito, a la meta, al objetivo. Pero sinceramente, porque a veces también disfrazamos, decía de propósito. Y no es que estemos corriendo hacia la meta, estamos llenando algo. ¿Quieres hacer una simple práctica? Pregúntate si tu decisión está de acuerdo a la meta, al objetivo, al propósito de Dios. Dios dice puestos, y miren esta palabra puestos, significa apartar la mirada de todo lo demás con el fin de mirar algo fijamente. El ver que veíamos no solamente es, ya vi, propósito, ya lo he escuchado un montón de veces, ya no sé ni qué significa, pero y lo voy a empezar a decir porque suena. No, es apartar la mirada en Jesús, hacia Jesús, de todo lo demás, con el fin de mirar algo fijamente. Y ese algo es el propósito, la meta, el objetivo de mi vida. ¿Por qué estamos en esta tierra, iglesia? Porque hemos sido llamados a ser su iglesia para correr pacientemente hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el propósito. Pero para eso la iglesia necesita precisar el enfoque. Porque si no lo precisa, no puede llegar. Nadie llega a donde previamente no vio. Hoy hasta con la tecnología, con Waze, lo ponemos antes para ver hasta cuánto tiempo nos hacemos para llegar a la meta. Y hasta banderita nos pone Waze. Porque nadie llega a donde previamente no ha visto. ¿Y cuál es el objetivo? Que Dios pueda usar a su iglesia para hacer visible la vida de su Hijo, hacer visible la vida de Dios. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos despojando de todo peso que nos asedia para correr pacientemente hacia el propósito, hacia la meta, hacia el objetivo, hacia nuestro destino, hacia nuestro llamado? Uno, con todo tu respeto, te voy a poner de ejemplo. A Carol Tablas la conocimos yo la conocí, ¿verdad? Es hermana de Rafita. Yo la conocí una madrugada que Rafa me llamó y estaba preocupado por su hermana. Pues llegué y era bien tarde de la noche. Y entonces ahí conocí a Carol. De los que estamos aquí sabemos que ella sufre de epilepsias, ausencias. Pero yo me recuerdo, inclusive, que tenía la idea hasta de estudiar para monja. Eso no le gusta que le diga, pero igual, ya lo dije, perdóname. Pero cuando Dios la llenó de propósito, desde el primer día que pusiste una decisión dentro del objetivo, no te has detenido en medio de una enfermedad crónica, porque la enfermedad que tienes es crónica, o sea, no es medio gripe, es crónica. Pero fijó la mirada,
precisó el enfoque en la meta, en el objetivo. Ahora estás muchísimo mejor que antes. Ahora ya trabaja, incluso trabaja aquí como una cuadra con unos arquitectos, porque Dios le dio talento a ella de hacer cosas con sus manos. Ella hace edificios literalmente con sus manos. ¿O no, doña Normita? Pero esto sucedió el día que precisó el enfoque, que se despojó inclusive de ese límite y entendió y abrazó la realidad del Espíritu de no solamente verlo, entrar, correr pacientemente. Y Dios te ha llenado de su Espíritu para soportar el desafío y avanzar hacia la meta, hacia el propósito, hacia el objetivo. No ha sido una cosa tampoco de un mes, no vamos a mentir. Ha sido una experiencia de años. Pero la vida de Dios capacita a aquel que ve, que entra y que está dispuesto a despojarse y correr pacientemente hacia la meta. Quiero leerles lo que dice Mateo 11:12 en esta versión. Y dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza. Lo vamos a traducir un poco, ¿verdad? Dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. La palabra aquí, violentos, no es la violencia que nosotros conocemos de andar cacheteando o algo. Es una violencia de la que el escritor hace una expresión hasta poética. Y este reino de los cielos que sufre violencia es porque el reino de Dios experimenta resistencia. Es decir, estar en este reino no es solo todo maravilloso. Es un reino que va a experimentar resistencia. Resistencia social, resistencia familiar, resistencia personal. Hay resistencia en este reino. Pero dice, este reino sufre violencia y los violentos. Y miren, este violento es lo que significa, para que lo entendamos mejor. Viene de biasó y significa avanzar enérgicamente. Regresemos. Quiere decir que los que avanzan enérgicamente son quienes lo conquistan, quienes entran, quienes llegan a la meta, los que tienen un avance enérgico. Los apóstoles, un ejemplo. ¿Cuál fue el apóstol al que previamente, antes de matarlo, lo despellejaron? Ese hombre tenía que tener un avance enérgico. No podía ser ningún cobarde. Tenía precisión en el enfoque, en la meta, en el objetivo. Entonces dice, el reino de Dios sufre violencia, resistencia. Este reino se le resisten muchas cosas. Y los violentos, los que avanzan enérgicamente, lo conquistan por la fuerza. Y miren lo que significa esta fuerza. Viene de biastés y habla de estar firme de manera positiva. El poder para actuar con fuerza. Enviados por Dios de modo que pueden actuar mediante la revelación de Dios. Es decir, ¿por qué tienen un avance enérgico en medio de un reino que experimenta resistencia? Porque están firmes de manera positiva, porque hay un poder que actúa con fuerza. ¿Por qué? Porque son enviados de Dios, porque pueden actuar mediante la revelación. Es decir, ¿de dónde viene su fuerza? De la revelación, de la experiencia de vida en el Señor. Por eso, hacia la meta, hacia el objetivo y hacia el propósito, no llegamos en nuestras fuerzas, llegamos mediante el avance enérgico que tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente? La revelación de Dios, la iluminación de Dios en su iglesia, para avanzar enérgicamente. Pero avanzan enérgicamente hacia cualquier lugar y cualquier idea. No, hay necesidad de tener precisión en el enfoque, en la meta, en el propósito, en el objetivo, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la riqueza, en medio de la salud, en medio de la enfermedad. Ni la muerte, dijo Pablo, ni la muerte podrá detener este avance enérgico que viene de la fuente, de la fuerza de Dios, que solo puede darnos la vida del Señor, la iluminación de Dios.
Y aquí vamos a ver rápidamente 3 estados de la palabra en el corazón del creyente y en la vida de la iglesia. 3 etapas de la palabra en el corazón del creyente y en la vida de la iglesia. El logos es la palabra esencialmente espíritu. Aquí yo puedo ver la palabra. He nacido de nuevo, puedo ver la palabra. Rema, que es la palabra iluminada, generando su efecto en el corazón de su iglesia. Aquí yo estoy en un proceso en el que estoy entrando y la palabra está provocando de su efecto en la vida de su iglesia. Y el grafos, miren esto, es la impresión del carácter de la palabra en la vida de la iglesia. Es decir, en este estado ya existe una impresión del carácter de la palabra en la vida de la iglesia. En esta etapa, la iglesia tiene un avance enérgico en el que opera desde la fuente, que es Dios. Sus fuerzas provienen de lo alto, de lo eterno. Por eso es que nosotros no podemos conformar. Ya la vi, no voy a entrar. ¿Hasta qué? Pablo decía, ni yo pretendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta, al objetivo, al propósito, donde no haya ni muerte, ni salud, ni riqueza, ni pobreza, ni enfermedad, cosa alguna en esta tierra y fuera de esta tierra que detenga el avance de su iglesia en medio de un mundo que se resiste a este reino. Eso te aflige, te angustia, pero por eso es que tú no puedes como iglesia ser ingenuo y creer que con haber visto se ha entrado, se ha tomado por herencia y ya se alcanzó la impresión plena del carácter de la palabra en tu corazón o en la vida de la iglesia. Y entonces yo aquí hacía una pregunta, tenemos un segundo cuadro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Según lo que hemos visto, correr, pero solo correr con paciencia, con fuerza. Pero para eso tenemos que precisar el enfoque, la meta, el objetivo y propósito. Para que corramos, para que seamos pacientes y tengamos la fuerza. Y no solamente estemos perdiendo el tiempo creyendo que somos la iglesia y que cualquier cosa sea mayor que alcanzar la meta, el objetivo y el propósito. Tal vez ya no me da tiempo, no sé si de leer, pero en Mateo 14, versículo 28, hay una historia bíblica que de pronto nos puede graficar un poco mejor esto. Y entonces le respondió Pedro y dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, esta historia en la escritura no quedó solamente para que, ay, Pedro, ¿cómo caminó sobre el agua? ¡Qué pilas! ¿Verdad? Sino para enseñarnos que mientras Pedro tenía precisión en el enfoque, nunca se hundió. Cuando tuvo claro la meta, el objetivo y el propósito, Pedro no se hundió. Cuando Pedro dejó de ver la meta, el propósito y el objetivo, Pedro cambió de realidad y empezó a irse. Su realidad ya no era sobre las aguas, ahora era: las aguas me están ahogando. Eso le pasa a su iglesia cuando deja de tener precisión en el enfoque. Estoy en lugares celestiales, la iglesia. Pero dejamos de tener precisión en el enfoque y empezamos a ver que nos hundimos. La situación, las cosas, la enfermedad, mi vida. Y entonces la contestación de Jesús, hombre de poca fe, en otras palabras, le habló de fe, porque hemos ido entendiendo que la fe es la certeza, no de lo que se espera, sino de la realidad que hemos recibido. Es decir, le dijo: tu realidad, Pedro, cambió en el momento en el que perdiste el enfoque. ¿Y por qué perdió el enfoque Pedro? Porque Pedro es un ejemplo en ese momento de que su corazón se secularizó, se llenó de su propia humanidad. Al secularizarse la iglesia
y llenarse de su propia humanidad, la iglesia pierde su lugar dentro de la realidad del Espíritu y deja de andar sobre las aguas para empezarse a hundir, y entonces empieza solamente a pedir ser salvado porque se está ahogando. Cuando el diseño es, si se precisa el enfoque, andarás en los lugares celestiales. Lo plástico, lo cosmético y lo doméstico que sucede, que nos pasa, que acontece, que llega, que duele, no será motivo suficiente para ahogar la realidad de Dios. Si tú tienes claro el enfoque, precisa el enfoque a la meta, al objetivo, al propósito. Ustedes, porque no saben, yo tengo necesidad. Empezamos a secularizar nuestro corazón en lugar de llenarlo de propósito. Empieza a existir una humanización de la palabra, y la palabra no está diseñada para que se haga a nosotros, sino su iglesia se haga su palabra. Señor, si eres tú, dime que vaya. Ven. Y entonces anduvo en la realidad del Espíritu. Un par de momentos de distracción secularizó el corazón de Pedro y empezó a pedir ser salvado, que estaba hundiendo en las situaciones que a todos nos llegan de distinta forma, de distinta manera, en diferente grado. Pero cuando tú entiendes que lo que te llega solamente te va a fortalecer, te va a perfeccionar y te va a aproximar a la meta, empiezas no a que omitas lo que te está pasando. Tú empiezas a correr en la paciencia que Dios te ha dado hacia la meta, hacia el objetivo, hacia el propósito. Hay un tema de enfoque en Pedro. La iglesia, dejar de ver la fe. Es la fe, la certeza de la realidad del Espíritu y la convicción del mundo invisible y de la herencia que ha recibido en Cristo Jesús. Es decir, a la iglesia no la cambia la pobreza, a la iglesia no la cambia la riqueza, a la iglesia no la cambia la enfermedad, a la iglesia no la cambia la salud, a la iglesia no la cambia ni la vida, a la iglesia no la cambia ni la muerte. La iglesia es en Cristo Jesús, y en Él está guardada, protegida y preservada. No solo veas el reino, entra y corre con paciencia hacia la meta. Y con esto voy a ir cerrando. Una de las cosas que más o menos les explicaba en Filipenses 3:1, el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Cuánto? Y lo tengo por basura. Creo que en el original habla de estiércol, o como de heces fecales, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Y qué era todo eso que tenía por basura? Toda su humanidad. Si toda su humanidad era un impedimento para llegar a la meta, al objetivo y al propósito, toda su humanidad para él era una basura, con tal de llegar al propósito, a la meta y al objetivo. Por eso no es suficiente solamente ver el reino, es necesario entrar, correr pacientemente con la fuerza de Dios. Y en el versículo 13 dice, y deja claro ahí mismo el objetivo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos precisar el enfoque. No creer que porque lo hemos visto hemos entrado. Y no porque hemos entrado, la palabra ha hecho su vida en nosotros. Hay mucho por hacer. Hay mucho por avanzar. Pero la meta se llega corriendo pacientemente esta carrera, teniendo claro cuál es la meta, el objetivo y el propósito de la iglesia. Amén. Vamos a finalizar orando, dándole gracias al Señor. Gracias por vernos. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Somos Casa de Fe, una casa de vida y propósito. Te invitamos a que te unas a nuestra familia y juntos seamos transformados.